Agradezco mucho a los padres que me dan esta oportunidad de compartir con ustedes unos minutos en el contexto de esta preparación cuaresmal. Y aunque el tema que yo voy a expresarles posiblemente no esté directamente relacionado con lo que han tratado en los días pasados, yo quisiera que por lo menos les ayudara a pensar en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo con más realismo. Si me permiten, lo que hizo la película de La Pasión de Mel Gibson, que nos acercó así drásticamente a los misterios de Cristo, yo quisiera que fuera un poquito esta plática, porque es una plática sobre la Tierra Santa, nuestro apostolado en la Tierra Santa, las peregrinaciones a la Tierra Santa y también este proyecto que estamos realizando ahí. Yo no sé cuántos de ustedes son del movimiento, lo conocen ciertamente, aunque sean solo padres de familia, del colegio, lo que sea, pero pues ese proyecto yo insisto mucho en que no es un proyecto mío, es un proyecto de todo el movimiento y es un gran don que Dios nuestro Señor ha regalado al movimiento y a la Legión en este momento por una providencia que yo no sé cuál es, pero es muy hermosa y se la queremos agradecer mucho a Dios. Voy a dividir mi plática en 3 puntos y van a ser breves, espero. Si me largo me dicen, ¿verdad? Time out y le paramos al rollo. Y después me gustaría tener unos minutos para preguntas. Quisiera tener más bien una conversación muy libre y muy familiar, de modo que podamos también así enriquecernos recíprocamente y eventualmente pues responder alguna duda que puedan tener de lo que yo digo o dudas que tengan sobre estos temas. Yo creo, espero que ustedes sepan de dónde viene el concepto, el término Tierra Santa. Tierra Santa aparece en la Biblia por primera vez cuando Moisés en el desierto ve la zarza ardiente. Se acerca a la zarza ardiente y escucha una voz, la voz de Dios. Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando Tierra Santa. Es un gran momento en la Biblia y en la historia de la salvación. Es el momento en que Dios va a revelarnos su nombre. Y ustedes ya saben que el nombre en la Biblia es todo de una persona, es su propia identidad. Yo recuerdo 2 o 3 experiencias que me han tocado en la vida. Por ejemplo, una señora que aborrecía su nombre. Le decían Lala. Oye, Lala, le pregunté un día, es una señora de Madrid, ¿y por qué? ¿Cómo te llamas? No me hagas esa pregunta. Perdón. No, a mí me dicen Lala y basta. Ya me platicó que no le gustaba su nombre y no sé cuál es. Pero dice, cada vez que iba yo al colegio y pasaban lista, yo me sentía morir y cada vez peor. Fíjense, ¿cuánto afectó a su persona el nombre? Entonces no cabe duda que nuestro nombre significa mucho de nosotros mismos y eso viene de la Biblia. Y en ese momento en que aparece por primera vez el concepto Tierra Santa, es cuando Dios va a revelarle su nombre a Moisés. Yahvé, el que es, el que tiene todo el ser, el que crea todo. Ese es el nombre de Dios. Y es muy interesante qué es lo que le pide Dios a Moisés. Quítate las sandalias. ¿Qué significará esto? Quítate las sandalias. Desde luego, un primer significado es
que pueda tener un contacto más directo, que toque la Tierra Santa, que la experimente, que la palpe. Otro significado puede ser el de la humildad. ¿Quiénes son los descalzos? Los pobres, los humildes, los sencillos. Por así decirle, le dijo Dios, desnúdate, simplifícate. O como dirían por aquí los jovencitos, relájate. Porque estás pisando tierra santa. ¿Y por qué es santa esa tierra? Es santa por el santo. Entonces, cuando uno va a la tierra santa, no va a tocar una tierra que tiene una cualidad X, como si fuera una tierra con no sé qué tipo de energía, sino uno va buscando y va pensando en el santo que santificó esa tierra. ¿Y para qué? Yo digo a mis peregrinos una frase que les hace reír, no sé por qué. Digo, cuando uno va a tierra caliente, se calienta. Cuando uno va a tierra fría, se enfría. Cuando uno va a tierra santa, se santifica. Va uno a tener un contacto muy especial, muy extraordinario con Dios. Fíjense, vamos a tomar un pasaje del Evangelio, el que quieran. ¿Quién me sugiere un pasaje del Evangelio? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Pasaje muy hermoso, muy importante, el corazón del mensaje evangélico. Lo podemos leer y meditar en cualquier lugar del mundo. Pero hay un lugar solamente, uno, donde yo leo ese pasaje y al terminar, en vez de decir palabra de Dios, podría yo decir, esto ocurrió aquí. Las bienaventuranzas es un discurso, pero piensen en un evento. Jesús nació aquí, en esta gruta. Son 2 metros cuadrados. Además de una tierra horrible. No tiene nada de bello la tierra santa. Bueno, sí, pero hay muchos lugares mucho más bonitos en el mundo. Pero hay uno solo, donde yo leo el pasaje y termino diciendo, esto ocurrió aquí. Y hay una palabrita latina que a mí me gusta mucho y la he tomado también como nombre para un newsletter, una hoja que estamos mandando de información. Una palabrita latina que uno se encuentra en muchos lados cuando va a la Tierra Santa. Perdón. A ver si esto me cura un poco la tos. Es una palabrita latina que se escribe H-I-C. H-I-C. IC. Significa aquí. Nosotros la usamos de un modo muy circunstancial. Ya no recordaré yo ahora ni siquiera qué significa en gramática, qué parte de la frase es en la gramática. A mí me comenzaron ya a tocar todos los cambios de la gramática, o sea que ya no sé nada, ¿verdad? Bien, pero la utilizamos de modo muy circunstancial, ¿verdad? Yo vivo aquí, yo trabajo aquí. Lo importante recae siempre sobre la acción o el sujeto. Pero ¿qué tal cuando la frase se refiere a una acción de Dios? Por ejemplo, la frase de el ángelus, el verbo se hizo carne, ¿no? Verbum caro factum est en latín, verbum caro hic factum est. El verbo se hizo carne aquí en este lugar, en esta gruta.
Entonces es una tierra extraordinaria, excepcional. Y ese quítate las sandalias, yo a veces lo traduzco a la gente que va a Tierra Santa de un modo muy libre. Les digo yo, no vayan de turistas, vayan de peregrinos. Para ir a turistear pueden ir a cualquier parte del mundo y hay muchos lugares mucho más interesantes y más hermosos. Vayan de peregrinos, vayan a lo que van. Van ustedes a una tierra física, a un lugar, que puede ser como cualquier otro. Meditábamos antes, o mencionábamos antes, el sermón de la montaña, de las bienaventuranzas. Podría de haberse dicho en cualquier lugar, pero fue ahí. Y si yo no voy con un corazón abierto y con un corazón atento y contemplativo, y si yo no leo y si yo no reflexiono, paso por el monte de las bienaventuranzas como podría yo pasar por el Iztaccíhuatl. Y por supuesto, no me voy a encontrar con el santo. Podríamos seguir hablando mucho de la Tierra Santa, en muchos aspectos, pero lo esencial creo que es esto. La Tierra Santa, por providencia de Dios, históricamente el lugar donde Dios se revela, donde Dios se presenta, primero a través de los profetas, a través de los jueces, a través de muchos personajes, finalmente por su propio Hijo. El Hijo de Dios quiso venir, quiso compartir nuestra vida humana y se encarnó en esa tierra y no salió de esa tierra. Yo creo que el estado de Puebla es 2 o 3 veces más grande que todo Israel. Es un lugar pequeñísimo, pero con una densidad histórica y sobre todo una densidad espiritual y religiosa que no conoce ningún otro lugar del mundo, seguramente. Yo tengo otra imagen para hablar de la Tierra Santa que tomo de los sacramentos. Muchas gracias. Tengo ya una colección de pastillas que bondadosamente me han regalado, impresionante, de todas las marcas y hasta de diversas naciones. Muchas gracias. ¿Alguna le tiene que hacer efecto? Pues eso espero, porque hasta ahora no. Me han hecho un efecto muy parcial. Yo tengo otra imagen para hablar de Tierra Santa, tomada de la teología sacramental. Los sacramentos son términos un poco abstractos, pero voy a tomar el ejemplo del bautismo. Es una materia y una forma. El bautismo, la materia es el agua, y la forma son las palabras que se pronuncian y que le dan valor y significado divino a esa agua. La Tierra Santa es así. Es una tierra normal, un lugar físico, geográfico como cualquier otro. Pero sobre esa Tierra Santa se pronunció una palabra. La palabra, el Verbo de Dios. Y entonces es una Tierra Santa que santifica. ¿Cuántas veces he visto yo gente pasar por Tierra Santa en todos los modos posibles e imaginables? Me refiero al punto de vista espiritual y religioso, fervorosos, santos, pecadores, alejados, ateos, de otras religiones, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, pasan por Tierra Santa, visitan, leen, reflexionan, escuchan, y me atrevo a decir, el 100%, sin excepción, salen cambiados, salen tocados de algún modo por esa Tierra Santa. Cerramos la primera parte de esta plática, la relativa a la Tierra Santa. Segundo, nuestro trabajo en la Tierra Santa.
Nuestro trabajo comenzó hace 5 años y medio, en noviembre del año 2004. El Papa nos encomendó el Centro Notre Dame de Jerusalén, un centro muy hermoso, importante en Jerusalén. Fundamentalmente es un hotel para peregrinos. También tenemos una escuela, es una obra social de Notre Dame para los jóvenes cristianos, sobre todo cristianos de Jerusalén, de la ciudad antigua. Es un centro cultural, ahí tenemos muchos eventos, sobre todo eventos para la paz, eventos culturales, eventos ecuménicos. Nada más por ponerles un ejemplo, en esta semana estuvo ahí el presidente de Brasil, el presidente Lula, en un encuentro cultural, político muy importante, de un proyecto que quieren hacer los brasileños por la paz, y es producir agua para obtener la paz, porque uno de los problemas graves políticos de la Tierra Santa es la falta de agua. En cuanto hay un problema entre palestinos e israelíes, lo primero que hacen, le cierran el agua a los palestinos. Pero en fin, ese es otro tema. Decirles que Notre Dame es un lugar importante. Cuando yo llegué a Tierra Santa fui a ver al nuncio de su santidad, que es mi superior ahí en Tierra Santa. Y él me recibió muy simpático. Él es una persona muy simpática, muy exuberante. Me recibió, me miró así de arriba a abajo y me dice: ahora entiendo por qué te mandaron a ti aquí. ¿Está bien? Y me dice, apuntándome así con el dedo severamente: acuérdate que estás recibiendo el corazón de la Iglesia Católica en la Tierra Santa. Yo pensé que era una motivación, ¿verdad? Así como para que ponga yo atención en lo que me están diciendo. La verdad es que no era motivación, es verdad. Me he dado cuenta en estos años que en torno a Notre Dame está siempre gravitando la vida de la Iglesia. Ahí se reúnen los obispos, ahí van muchos obispos, muchos cardenales. Cuando fue el Papa el año pasado, tuvo una reunión en Notre Dame, van políticos, primeros ministros, reyes, gente importante. Si se quieren reunir en Israel, el lugar es Notre Dame. ¿Por qué? Ustedes saben que Jerusalén está dividida en dos: Jerusalén este, árabe, y Jerusalén oeste, judía. Y enfrente, la ciudad antigua de Jerusalén, que es muy pequeñita. Yo creo que este colegio, el terreno de este colegio es casi la ciudad antigua, un poquito menos a lo mejor. Entonces la ciudad antigua, Jerusalén este, Jerusalén oeste. Y en medio de estas tres realidades tan complejas, en medio exactamente está Notre Dame. Y siendo como es un centro del Vaticano, es decir, extraterritorial, casi podríamos decir una sede diplomática, pues todo el mundo en Jerusalén reconoce este estado de Notre Dame neutral en todos los conflictos. Entonces aceptan tranquilamente reunirse ahí, cosa que no aceptan si es en otro lugar. Podría yo decirles algunas cifras. En estos 5 años y medio han pasado por Notre Dame como peregrinos, como huéspedes de Notre Dame, 100,000 peregrinos de todo el mundo. Yo he conocido la geografía del mundo con los huéspedes de Notre Dame, que de repente llega gente y le digo: ¿de dónde son ustedes? Me dicen un país. Tengo que ir a internet a ver dónde está eso. La mayoría son de Norteamérica. También van muchos europeos, sobre todo italianos, alemanes, españoles, y luego pequeños grupos de todo el mundo. Yo no tenía muchos amigos en el mundo. Ahora me pasa una cosa simpática. Cuando viajo frecuentemente, muy frecuentemente, en lugares así grandes, públicos,
encuentro a alguien que me saluda y me dice que me conoció en Tierra Santa o que me ha visto en televisión, porque muchas veces me han hecho entrevistas en televisión cuando ha habido algún evento especial o algo, pues buscan a los 3 chivos expiatorios y ahí estoy yo también. Es un lugar importante, pero más allá de los números, de las cifras, es el apostolado que se hace ahí. A mí me preguntan, ¿qué hace usted en Tierra Santa? Y yo respondo, acompaño peregrinos, promuevo peregrinaciones a Tierra Santa. ¿Y eso qué significa? Eso significa llevar gentes no a lugares. Yo no llevo a la gente a Belén para que entre en una gruta, sino llevar gentes a misterios. Introducir o tratar de introducir a la gente a un misterio de Dios. Yo no voy a Belén para ver si la iglesia tiene 20 metros o 12. Los llevo porque ahí se realizó un misterio. Yo quiero y trato, intento explicarles ese misterio e introducirlos, hacerlos gustar, hacerlos experimentar un misterio de Dios. Y así podríamos hablar de los diversos lugares de la Tierra Santa. Yo no sé aquí cuántos de ustedes han estado en Tierra Santa. Me atrevería yo a pedirles que levanten la mano los que hayan estado ya en Tierra Santa. La gran minoría. Yo les invito, de veras, los cristianos, los católicos, deberíamos tratar por lo menos de ir una vez en nuestra vida a Tierra Santa. ¿Sabe la imagen que yo pongo en lo que es, digamos, la práctica religiosa, la misa, los sacramentos, la oración, la meditación del Evangelio? Es como pasar del blanco y negro al color. Cuando veíamos la televisión en blanco y negro, ¿no? Un poquito aburridona. Hagan la prueba ahora. Vean una película de esas del año de María Morales. No tiene nada que ver con la imagen que se ve ahora y casi se tocan las cosas. Es una cosa impresionante. Esa diferencia sucede en nuestra vida cristiana antes de ir a Tierra Santa y después de ir a Tierra Santa. Les voy a poner un ejemplo. Toda la vida de la iglesia, toda la vida del cristianismo está orientada toda a la misa, a la celebración de la Eucaristía. Más allá de la celebración de la Eucaristía, en esta tierra solamente existe el cielo. Es lo más importante y lo más hermoso que podemos hacer. Ayer me dijo una señora al final de la misa, padre, la misa estuvo divina. Pues siempre. Entonces, toda la vida de la iglesia orientada a la misa. Y el momento más solemne y más santo de la misa es la consagración. Y al final de la consagración dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros decimos 3 cosas. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El ven Señor Jesús será en el futuro, cuando Dios quiera, y no tenemos mucha prisa. Los otros 2 elementos son históricos, ya ocurrieron en un lugar y en un tiempo. Y los 2 ocurrieron dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces, fíjense, cada vez que se celebra una Eucaristía en el mundo, esos cristianos, sean muy cultos o muy ignorantes, pongan lo que quieran, sin saberlo, se están refiriendo a los lugares santos, por no decir los demás sacramentos, un matrimonio, las bodas de Caná y Caná y Caná. Si yo voy a Caná y renuevo mi matrimonio y veo el lugar y veo y veo dónde Jesús transformó el agua en vino,
Siempre que vaya yo a un matrimonio tendré otra visión, otra óptica. Y así podríamos seguir con otros muchos ejemplos. Entonces, nuestro trabajo es acompañar a los peregrinos, llevarlos a visitar los lugares, explicarles, pero no por ver el lugar, sino por ayudarles a entender y a experimentar el misterio que está envuelto en ese lugar. Y como es un misterio, y es un misterio de Dios, es infinito. Puedo ir una vez, puedo ir 2, puedo ir 3, puedo ir 5, puedo ir 25. Yo he ido cientos de veces a algunos lugares santos y cada vez voy descubriendo algo nuevo. No quiero causar aquí mucha envidia, pero yo celebro la misa cada semana, en Nazaret, en Belén, en Getsemaní, en el Santo Sepulcro, en Betania, en el lago de Tiberíades, a veces en la barca, en las barcas ahí en el lago donde caminó Jesús, donde estuvo Cristo. Y me pregunta la gente, Padre, ¿y no se arrutina, no se cansa? Y yo a veces les he respondido poco cortésmente. Por favor, no me haga preguntas tontas. ¿Cómo puede uno cansarse o arrutinarse de una cosa así? Si no se rutina uno de comer pizzas y no se cansa, ¿verdad? ¿Cuántas veces va uno a comer taquitos al pastor? Y no se cansa por esto, fíjense, por la gente que uno lleva. Yo voy a un lugar y ya lo conozco, ya lo he visto, ya lo he meditado, ya todo lo que quieran, pero traigo una persona o un grupo nuevo que nunca ha estado aquí y que te hacen preguntas y que te muestran su asombro y que se emocionan y que lloran y que te meditan o te hacen confidencias, luces de Dios, experiencias que tú a lo mejor jamás te hubieras imaginado, porque cada cabeza es un mundo. Y cuando cada mundo se acerca a los misterios de Dios, se van produciendo siempre nuevos milagros, nuevas luces, nuevos puntos de vista, nuevas inquietudes, nuevas gracias. Es una experiencia maravillosa. Los invito a ir a Tierra Santa. El itinerario, a mí me preguntan, ¿cuándo es el mejor tiempo? Cuando vayan tranquilos y puedan disfrutar. Si tienen que ir así 4 días apretadísimos con 5 teléfonos, no vayan. Vayan cuando quieran. El clima no es un problema. La Tierra Santa tiene un clima bastante normal. Perdón. Pueden ir cuando quieran. Van a disfrutar muchísimo. Vayan cuando estén en buen ánimo de disfrutar, de aprovechar y de sacar provecho. Si me apuran mucho, ¿verdad? Pues yo suelo sugerir los tiempos en que hay menos gente en la Tierra Santa. Y uno de ellos muy especial es antes de Navidad. Antes de Navidad, de inicios de diciembre al día 22 o 23, hay poca gente en Tierra Santa, uno puede disfrutar los lugares santos maravillosamente. Va mucha gente en familia a pasar la Navidad. Yo he invitado a muchas personas, por ejemplo, a que lleven a sus hijos a hacer la primera comunión a Belén. Entonces imagínense, ¿qué regalo mayor le pueden dar a un hijo que llevarlo a Belén a recibir la primera comunión donde nació Jesús? Mañana van a venir, o pasado mañana vienen a visitarme una pareja de Monterrey que estuvo trabajando conmigo en Tierra Santa. Y allá nacieron sus gemelitos, un niño y una niña. Nacieron en Jerusalén y se los bauticé en la gruta de Belén. Yo creo que ha sido la experiencia más fuerte que yo he tenido en mi vida como cristiano y como sacerdote. Cuando termina la misa y me los dan, eran chiquitos porque eran gemelitos, me dan uno en cada mano.
Y así los tengo, ¿verdad? Es impresionante, es muy bonito, eran recién nacidos. Y pienso en ese momento, en esta gruta, hace 2000 años, Dios fue un niño como este que yo tengo ahora en mis manos. De verdad me dio así un escalofrío, casi me sentía yo desmayar. Nunca me he emocionado tanto. Lo he platicado varias veces, entonces ya se me van apuntando clientes. Y ya van yendo más personas. En fin, de veras una experiencia muy hermosa, muy apasionante, muy enriquecedora. Están todos invitados. Aquí está Laura Gil, que es la que nos ayuda a organizar las peregrinaciones aquí en Puebla. Yo al final de la plática les voy a dejar mi tarjeta personal por cualquier necesidad que tengan, o gusto, curiosidad, lo que quieran. A veces me mandan personas emails diciendo, pues, una tía mía va a ir por allá, si pueden atenderla, o quiero ir a Tierra Santa, ¿cómo le hago? ¿Con quién me pongo de acuerdo? En fin, recibo muchos emails, todos muy interesantes, y con mucho gusto yo al final de la plática les doy mi tarjeta. Repito, cualquier cosa que se les ofrezca de cualquier índole en Tierra Santa, para eso estamos allá, y va a ser un gusto ayudarles y apoyarles o acompañarles cuando vayan a Tierra Santa. No sé si me estoy alargando mucho. Si me alargo, por favor me dicen time out y yo le corto el rollo. ¿Tienes el láser? ¿No? Eso es un láser, ¿o no? Ah, no. Bueno, no importa. No importa. Les voy a pasar ahora una breve presentación. Me disculpo con quien ya la ha visto, quizá alguien en México la vio. No quisiera yo exagerar. Les voy a pasar una presentación de un proyecto que tenemos en Tierra Santa. ¿Y por qué? Cuando fuimos allá, el Papa Juan Pablo II nos pidió que no solamente que atendiéramos Notre Dame, sino a ver qué podíamos hacer por los cristianos de Tierra Santa. Yo no sé si ustedes sepan, pero los cristianos de Tierra Santa, todos los cristianos, no solo católicos, coptos, ortodoxos, armenios, etcétera, etcétera, todos los cristianos de Tierra Santa juntos son el 1.5% de la población. De veras existe el riesgo de que un día desaparezca el cristianismo de la Tierra Santa. Y lo mejor que podemos hacer, o lo que analizamos y estudiamos, es primero llevar peregrinaciones, porque los cristianos de la Tierra Santa viven del turismo religioso. Trabajan en hoteles, restaurantes, son guías, son choferes, etcétera, etcétera, producen souvenirs. Entonces, llevar peregrinos, que haya gasolina, que no se nos para el motor. Segundo, crear una infraestructura donde se pueda dar trabajo a los cristianos de Tierra Santa. Porque entre el bloque judío y el bloque musulmán, ahí están los cristianos en medio recibiendo golpes por todos lados. Necesitamos apoyarlos, y el apoyo fundamental es que tengan de qué vivir. Eso dicho desde el punto de vista muy práctico y muy concreto, pues surgió este proyecto. Verdaderamente yo estoy convencido como un proyecto providencial, una inspiración de Dios, cosas que se empiezan a dar una detrás de otra y empieza a crecer un proyecto, y lo que era al inicio una ideita, pues poco a poco se fue formando hasta esto que les voy a presentar. Es un proyecto que está en Magdala. Magdala es el pueblo de María Magdalena, por eso el nombre, como Jesús Nazareno es de Nazaret, la Magdalena es de Magdala.
Les voy a decir ahora brevemente, les voy a pasar estas imágenes. Es un resumen muy, muy breve de un proyecto que lleva 5 años y del cual estoy escribiendo un libro, porque lo siento como un deber por todos los milagros que han ocurrido con este proyecto. Pero así brevemente les voy a hacer una presentación. Miren, esta es una foto satelital de un angulito del mar de Galilea. Un angulito del mar de Galilea. El mar tiene 80 kilómetros de diámetro y aquí están solamente 8. Y aquí fue la mayor parte de la vida pública de Cristo. Cuando ustedes abren el Evangelio y aparece el lago, las multitudes, la playa, la pesca milagrosa, etc. Fue aquí, en 8 kilómetros de la Tierra Santa. Jesús vivió en Cafarnaúm, allá arriba. Al ladito está el Monte de las Bienaventuranzas, donde juntaba las multitudes. Aquí está Tabga, es el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. Genezaret, que le da el nombre al lago. Este lago tiene muchos nombres: Mar de Galilea, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaret, etc. Y aquí abajo, casi no se ve, está Magdala. Es el último pueblito al sur de los que visitaba Jesús. ¿Lo visitaba por el lago o lo visitaba por la tierra? Jesús era un estratega. Miren, este camino que se ve aquí y da la vuelta es o era en tiempos de Cristo la autopista del Medio Oriente. Todos los peregrinos, los soldados, los mercaderes, etcétera, de todo el Medio Oriente pasaban por ahí. Entonces se va Jesús y vive en Cafarnaúm y por ahí pasan multitudes todos los días en todos sentidos. Por eso empieza Jesús a predicar y al poco tiempo dice, venía gente de Judea, de Fenicia, de Samaria, del otro lado del Jordán, de la Decápolis. Claro, se puso en la Nueva York de aquel tiempo, de 5,000 habitantes, pero Nueva York. De ahí era Mateo de Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque era el de los impuestos. Esa era una aduana entre el reino de Filipo y el reino de Arquelao. Todo el que pasaba, impuestos. Ahí estaba Mateo. Esto para explicar que lo que puse al inicio de que el Magdala Center es un proyecto, el único proyecto en un lugar santo, no es una frase bonita de marketing. Hay miles y millones de proyectos en el mundo, hermosos e importantes todos. Pero hay uno solo que se refiere a un lugar donde vivió y predicó Jesús. Y es Magdala. Esa es otra vista del lago desde el otro lado. Y aquí está en un cuadro rojo el terreno que hemos comprado. Compramos 4 terrenos. Al final logramos obtener 8,5 hectáreas. Es un terreno muy bonito al lado del lago. Y providencialmente, porque esto yo no lo sabía, ahí están todas las ruinas de la ciudad de Magdala. Y no crean que a 25 metros de profundidad, a 30 centímetros. Había ahí un hotel rascuache de bungalows que se llamaba Hawaii Beach. Entonces nosotros compramos el Hawaii Beach, quitamos todos esos bungalows rascuaches y cuando empezamos a construir descubrimos a centímetros de profundidad toda la ciudad antigua de Magdala. ¿En qué consiste el Magdala Center? Consiste en 5 cosas que les voy a ilustrar brevemente. La primera es un hotel. Van muchísimos peregrinos y hay muy pocos hoteles. Y sobre todo hoteles
del estilo que nosotros queremos. Es decir, casi como un centro de espiritualidad. No estoy yendo yo a la ópera de Viena, estoy yendo a un lugar santo, algo que me ayude, que me envuelva. Bien, entonces aquí les voy a mostrar una maqueta del hotel. Ahí se ve, aquí está va a ser una basílica. Magdala es el único lugar santo donde no se celebra el culto, porque no hay lugar, era un Hawaii Beach. Entonces vamos a hacer una basílica, un restaurante y un edificio en forma de U. Ahí donde está el cuadrito rojo es donde encontramos unas ruinas excepcionales. Y no digo más, vamos a dejarlo en suspenso. Ahora llegamos. Como decía un maestro mío, que al niño todavía no le salen los bigotes. Calma. El segundo aspecto de este proyecto es un centro multimedia. Un centro multimedia bueno, una cosa que valga la pena porque es para Cristo. Fíjense, pasan por Tierra Santa entre 1,5 millones y 2 millones de peregrinos al año. Y todos visitan estos lugares porque están todos uno al lado de otro. Nada más que hay una cosa que yo no puedo decir muy en voz alta, y es que la mayoría de los peregrinos cristianos visitan estos lugares con guías no cristianos. Ustedes imaginan si van a la villa y les enseña la villa un guía musulmán. No sé de qué se ríen, yo estaría llorando. A lo mejor me puede dar explicación histórica, arqueológica, arquitectónica, todo lo que quieran. Pero un testimonio de fe. Entonces, lo que queremos hacer con este centro multimedia es transmitir el sentido espiritual y religioso de los lugares que está visitando la gente. Y como estamos en una verdadera competencia con no cristianos, la única solución es que hagamos algo tan bonito, dirían por aquí los muchachos, tan picudo, que sea obligado. O sea, ¿cómo voy a ir yo a Florida y no ir al Disney World? ¿Cómo voy a ir yo aquí y no pasar por este centro? Este va a ser el ingreso, bueno, este es el proyecto, luego va a tener 3 salas. La primera sala, pásale por favor, es esta. Todos esos murales son digitales y son para ayudar a los peregrinos a aterrizar. Ustedes imagínense que van a Tierra Santa. Van a viajar por lo menos un día o un día y medio, con una escala en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Van a llegar, los van a recoger, los llevan a su hotel. Al día siguiente, 7 de la mañana, levántense y vámonos a Cafarnaúm. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Queremos ayudarles a los peregrinos a aterrizar, a ubicarse. Y esta es la primera sala para eso. Va a haber mapas, va a haber trayectorias, la historia, por dónde pasó todo, qué nombres van a oír, etcétera, etcétera. Ubicarlos. La segunda sala se llama La Experiencia de Cristo. Miren qué idea tan hermosa nos sugirieron. Unas barcas y en las velas de las barcas proyectar así como breves películas de la vida de Cristo, pero con efectos especiales. Si hace la pesca milagrosa va a oler a pescado. Si resucita a Lázaro muerto va a oler a muerto. ¿Verdad? Si multiplica los panes, pues te va a caer un pan. La siguiente sala es una capilla bizantina y a un cierto punto va a desaparecer la capilla y va a aparecer un amanecer en el lago de Tiberíades cuando se aparece Jesús a los apóstoles, ya resucitado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se aparece resucitado a María Magdalena, le dice: ve a mis hermanos y diles que vayan a Galilea, que allá me verán. Entonces Galilea es el lugar de encuentro con Jesús resucitado. Y eso queremos expresarlo en esta sala.
El tercer aspecto del proyecto es un centro internacional para la dignidad de la mujer. ¿Por qué? Por la imagen de María Magdalena. Yo les hago un reto. Analicen el Evangelio y verán que María Magdalena, después de San Pedro, es el personaje más citado. Entonces es importantísima esta figura de mujer, es un patrimonio de la humanidad como modelo de mujer, de cristiana, de seguidora de Cristo. El siguiente aspecto es la basílica. Ya les dije, es el único lugar donde no hay una iglesia, la vamos a hacer si Dios quiere. Y aquí van a ver el proyecto que tenemos. Ese sería un poco la iglesia que va a estar mirando al lago, ¿verdad? Mirando al lago. Y va a tener dentro unas capillas. Mire, va a tener 4 capillas y luego la iglesia principal. Esas 4 capillas, ¿por qué? Porque la mayoría de los peregrinos viajan por autobuses. Entonces queremos crear espacios para grupos entre 40 y 50 personas. Son los que viajan en un autobús. ¿Y por qué eso? Porque cada grupo tiene su rollo. Unos vienen muy preparados, otros menos preparados, unos traen un sacerdote, otros no. Cada uno habla su propia lengua y ahí van de todas las lenguas del mundo, etc. Entonces, queremos crear espacios para la celebración de misas a todos los grupos que vayan. Nada más que aquí, en esta parte inicial, debajo de eso, en las ruinas, encontramos el mercado de Magdala. Una plaza así pavimentada en piedra, donde había unos negocios. Encontramos muchas ánforas, vasijas, cristal, instrumentos, monedas. El mercado de Magdala. Entonces, debajo de esto vamos a dejar como una cripta el mercado de Magdala. Que la gente pueda bajar y ver las ruinas originales de donde andaba Jesús en el mercado. La siguiente imagen no se ve muy bien. Esas 4 capillas las vamos a dedicar a 4 episodios de la vida de Jesús, ahí en esa zona de Magdala. El primero, la llamada de los apóstoles. Jesús los llamó ahí, en la playa, ahí en ese lugar. Segundo, Jesús que predica desde la barca, una imagen que a mí me fascina. De hecho, estoy pensando hacer el altar de la basílica en forma de barca. Porque Jesús predicaba, enseñaba desde la barca. Luego, Jesús que camina sobre las aguas. Y la última, obviamente, María Magdalena, que con otras mujeres acompañan a Jesús y le sirven. Y la última parte del proyecto, que son las ruinas. Como les digo, yo compré ese terreno sin tener ni la más remota idea de qué había ahí debajo. Y nos hemos encontrado un tesoro, una ciudad de hace 2000 años de tiempos de Jesucristo. Les voy a enseñar solamente algunas cosas de las ruinas y la más importante es la sinagoga. Hemos encontrado la sinagoga de tiempos de Jesús. Miren, aquí se ve, es un edificio más o menos cuadrado, con el muro perimetral. Este muro que se ve a todo el perímetro, así como de piedra, en realidad no es el muro, es la banca. Imagínense que aquí se hiciera una banca contra el muro y otras 2 bancas en el centro, que ahí se ven, donde la gente se sentaba. Ahí debieron entrar entre 180 y 200 feligreses. Hay mosaicos, están los altares, hay frescos. Allá donde está el círculo rojo es donde guardaban la Torá. La Torá era el rollo de la ley. Ahí lo guardaban un poco como nuestro sagrario en nuestras iglesias. Es el lugar más importante. Está mirando hacia Jerusalén. Pensar que fue a todas menos a esta. Entonces, yo personalmente no puedo dudar. Jesús habrá ido ahí más de alguna vez.
También la relación con María Magdalena, pues significa algo. Jesús fue a ese lugar, la encontró, la visitó. Así está ahorita. Ahí ya se ve un poco más excavado, se ven muy bien las bancas, ¿verdad? Se ve todo, las columnas. Como digo aquí, ya desde un punto de vista más cultural, más histórico, existen solo 7 sinagogas en todo el mundo de este periodo, que es exactamente el periodo de Cristo, del año 20 antes de Cristo al año 67. Esta sinagoga, por todos los indicios que tenemos, históricos y arqueológicos, fue destruida o abandonada en el año 67. Entonces, fíjense, no solamente la importancia de que Jesús haya ido ahí, que seguramente fue. ¿Dónde nació el cristianismo? El cristianismo nació con los apóstoles y con la Virgen, con los primeros discípulos de Jesús. ¿Dónde vivían? En estos lugares. Entonces, fíjense, al inicio, los cristianos, el cristianismo nace como una especie de secta del judaísmo. Al inicio comparten con los judíos las sinagogas, como lugares de reunión, de oración y demás. Fue hasta el año 71, después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando los judíos decretan formalmente la expulsión de los cristianos. ¿Verdad? Entonces, en todo el periodo de esta sinagoga, que son los primeros 35 años del cristianismo, ahí se reunían los cristianos. Me dice un arqueólogo franciscano muy amigo mío, me dice: padre, ¿se da cuenta que tiene usted en su terreno la iglesia cristiana más antigua que existe? Pues es verdad. No existe ninguna otra sinagoga de ese tiempo donde seguramente se reunieron los cristianos. Ahí ven todavía unos mosaicos que quedan en el suelo, las columnas. En esta foto se ven los frescos de las paredes y miren qué colores tan bellos que se conservaron intactos durante 2000 años. Ahí tenemos una moneda, encontramos muchas monedas, como 300 monedas. Esa moneda fue acuñada exactamente en tiempos de Cristo, año 31 o 32. Y las monedas, junto con las vasijas, la cerámica, es lo que más ayuda para datar un edificio. Ustedes imagínense que dentro de 300 años, debajo de esta tarima, se encuentran un billete del año 2003. Pues ya saben cuándo pusieron esta tarima, pues en torno al 2003, porque ahí está ese billete. Yo no sé si lo hacían a propósito o fue pura casualidad, pero encontramos monedas por todos lados, así como que muy, muy escondiditas, debajo del mosaico, debajo del fresco, en medio de un muro, monedas por aquí, por allá, y con eso tenemos la datación exacta de esta sinagoga. Y parece ser, la mayoría de las monedas van entre los años 20 y 60, o sea, la vida de Cristo. Por favor, que el niño todavía no tiene bigotes. No, es decir, en Israel no te expropian el terreno como harían en México, gracias a Dios. Sí te imponen unas ciertas reglas, cómo tienes que abrir el lugar, etcétera, lo que tienes que hacer, pero eso a nosotros nos conviene, eso es lo que queremos hacer. Si queríamos hacer una fábrica de zapatos, nos dan en la torre, pero si queremos hacer un centro de peregrinaciones, no nos podía haber ocurrido cosa mejor. Ahora, todas las cosas móviles pertenecen al gobierno. Ahora, en Israel tienen tantísimas cosas de arqueología, tantas, que ya me dijeron, padre, si usted abre un museo ahí, un lugar donde exponer cosas, no solo le devolvemos sus cosas, sino que le damos más.
Aquí hay otra foto donde se ve el muro que divide la sinagoga de la escuela. Los niños hasta los 12 años no entraban en la sinagoga, se quedaban en la escuela, que era un edificio muy similar. Y aquí se ve. Y fíjense, tuvimos la suerte de encontrar toda una serie de cosas. Encontramos una muestra, una pieza. Con eso podemos reconstruir todo el resto. ¿Ven esta piedra que se ve aquí, rectangular? Ahí había una banca todo alrededor. Es la única piedra que encontramos, pero con esa sabemos cómo era toda la banca, la podemos reconstruir. Y por último, y lo más importante que se ha encontrado en esta sinagoga, ahí hay una piedra relájate. Ahí hay una piedra que, salvadas todas las proporciones, sería para los judíos lo que para nosotros es el calendario azteca. Una piedra no muy grande, más o menos así, que tiene todos lados esculpidos. En lo que alguno cree, todavía hay que estudiar mucho esta piedra, alguno cree, es toda la liturgia de los judíos, la liturgia del templo. Hay mucho, podríamos hablar horas de esta piedrita porque es importantísima, pero lo más importante es que tiene ahí un candelabro de los 7 brazos. Al parecer se llama menorá en hebreo, la menorá más antigua que se ha encontrado en el mundo. Por favor, ¿puedes pasar la imagen? Muchas gracias. Aquí la ven, mire. Ahí está el candelabro de los 7 brazos, con 2 ánforas y un diseño arquitectónico. Tiene 2 columnitas y un arco. Ese diseño arquitectónico ha hecho pensar a los arqueólogos que esta piedrita sea una réplica del altar del templo de Jerusalén. Dice, si usted se imagina esta piedra más grande, digamos, como un altar de una iglesia, ¿verdad? Grande, con ese diseño de arcos, etcétera. Y sobre todo, la menorá original era de metal, era una menorá enorme, que estaba enfrente del altar del templo de Jerusalén. Entonces, quien vio eso, luego lo reprodujo en una piedra. Vamos a ver ahora la parte de arriba de la piedra. Miren, todo esculpido. 2 hisopos. ¿Saben lo que son los hisopos, verdad? 2 aspersorios para el agua bendita o para la sangre del cordero. En la liturgia judía en la Pascua, con la sangre del cordero se aspergía al pueblo. Aquí está uno abajo y otro arriba. Luego en el centro un rosetón, significa de un modo así muy vago Dios, la creación, el sol. Luego una serie de figuras, ahora vamos a ver una en detalle. Miren, 2 cálices y 2 panes. El corazón no es corazón. Ese corazón representado así es una cosa romántica de nuestros tiempos. En tiempos de los judíos de la antigüedad, nunca dejaban vacíos en las esculturas, siempre llenaban los huecos y frecuentemente los llenaban con esta imagen que es una hoja de hiedra. Una hoja de hiedra. ¿Por qué? Porque la hiedra siempre está verde, nunca se seca la hiedra. Entonces era como muy decorativo, una cosa viva, una cosa verde, una cosa... Estos 2 cálices, estos 2 panes, pueden ser un nexo muy fuerte con la Eucaristía cristiana, porque eran los cálices y los panes de la Pascua judía. De hecho, algún otro arqueólogo me ha dicho, padre, si aquí se reunían los cristianos como creemos, este es el altar más antiguo que existe en la tierra.
el descubrimiento de la sinagoga, como siempre, es paulatino. Primero descubrieron un pedacito de un fresco y dijeron, hay una cosa con colorcitos, esto es importante. Luego un pedacito de muro, luego tal. Entonces iban descubriendo cosas, pero no se animaban a decir, esto es una sinagoga. Estaba yo ahí nadando tranquilamente un domingo en el lago de Tiberíades. Espero que esto no le dé envidia a nadie. Y me llama el arqueólogo, padre, venga inmediatamente. Acabamos de encontrar un mosaico. Con lo cual concluían finalmente que era una sinagoga. Véngase. Pues ahí voy. Estaba yo con dos jovencitos que colaboran con nosotros en Jerusalén, los cuales habían invitado a dos niñas francesas, amigas suyas, y les digo, venga, vamos a celebrar una misa. Organizamos ahí la misa en la piedra, y fíjense lo que es la providencia de Dios. Esas niñas, por un motivo que no sé, sabían cantos en hebreo. Entonces empiezo la misa, y en el momento del ofertorio estas niñas comienzan a cantar en hebreo. Yo decía, no es posible. Hace 2000 años, la última vez que alguien celebró algo aquí fue en hebreo. Hoy es la primera misa y estamos cantando en hebreo. ¿Cómo puede una persona organizar una cosa así? Diosidencias. Fue muy hermoso. ¿Cuál es la mejor bendición que puede tener un proyecto de estos, según ustedes? No, una bendición. El Papa nos bendijo la primera piedra de este proyecto cuando fue a Jerusalén el 11 de mayo del año pasado. Miren, ahí le estoy explicando el Padre Nuestro al Papa. No, no es cierto. Le expliqué todo el proyecto y miren cómo está el Papa siguiendo con muchísima atención toda la explicación. Fue muy hermoso. El Papa tuvo una conferencia. Antes de la conferencia, como 5 minutos yo solo con él. Y después de la conferencia, como 15 minutos, cuando le expliqué todo el proyecto, le puse un video, etcétera, etcétera. Y saben, el Papa es una persona bien normal, bien normalita. Yo estaba esperándolo, él llegó por abajo, por el estacionamiento, entonces tomó el elevador. Yo estaba fuera del elevador, subió y cuando se abre la puerta dice, ¿no hay un baño por aquí? Claro, todo el mundo verá el Papa, la foto, el discurso, el presidente, y nadie piensa que el Papa pues es una persona normal. Gracias a eso estuve como 5 minutos con él, porque había gente ahí, hasta que no se fueron todos, yo me quedé solito platicando y le digo, Santo Padre, pase por aquí. Fue muy hermoso. Y luego aquí pongo ya pues los inicios de la construcción. El 2 de julio nos dieron permiso de construir. Miren, todo esto son las excavaciones arqueológicas. Todo el terreno tiene arqueología, ¿verdad? Nada más que en Israel tienen tanta arqueología que si no es una cosa excepcional, te dejan construir. Sacan fotos, registran, documentan todo y te dicen, construya. Cuando yo presentaba el proyecto a los peregrinos hace algunos años, una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Padre, ¿y qué va a hacer si encuentra ruinas? Y yo les respondía bromeando, yo le he dado a Dios nuestro Señor 2 opciones para que escoja. Una, que no encontremos nada y que no nos vengan a molestar.
Otra, que encontremos algo que valga la pena. Pero yo pensaba, por unas cosas que había leído, yo pensaba en una basílica bizantina. ¿Saben lo que significa bizantino o no? Bizantino es un periodo de la historia del cristianismo que va más o menos del tercer siglo al sexto siglo. Cuando el cristianismo se extendió por todo el mundo, porque el emperador romano se convirtió. Es el periodo bizantino. Entonces yo pensaba en una basílica bizantina, porque había leído que los peregrinos en la antigüedad visitaban Magdala. Había una basílica construida sobre la casa de Santa María Magdalena. Y yo pues albergaba la esperanza de que encontráramos esa basílica bizantina. Y dije, bueno, pues dos opciones, ¿verdad? O nada, o una basílica bizantina. La sinagoga es 1000 veces más importante que la basílica bizantina. Pero además, a lo mejor encontramos la basílica bizantina, porque compramos un terreno al lado, que son como 5 hectáreas y que hay que excavar todo, es totalmente arqueológico. Entonces les pido que recen, no mucho, pero recen, para que cuando se hagan esas excavaciones, a ver que encontremos algo más interesante, ¿verdad? Ahí estamos partiendo el listón del inicio de las obras. Nos habíamos propuesto iniciar antes de fin de año a como diera lugar y logramos, gracias a Dios, comenzar el 30 de diciembre. Ahí estoy, ¿verdad?, vestido de paisano, porque era un día espantoso de lluvia, niebla, barro, etcétera, pues en fin, y muy bonito. Entre ese grupo hay judíos, musulmanes y cristianos, fíjense. Yo siempre he pensado ese lugar como un lugar de diálogo, de respeto, de convivencia y demás. Y ya desde ese momento, musulmán, el de azul, 2 judíos y 2 cristianos árabes palestinos. Padre, donde tiene todo, donde va a ser la construcción de todo lo que dijo, ahí todavía pueden encontrar más cosas. No, ahí lo que se tenía que encontrar ya se encontró y ya nos dieron permiso de construir, excepto en la sinagoga y en el mercado, ¿verdad? El resto ya vamos a construir, de hecho estamos ahora poniendo los cimientos. El terreno de al lado es todo arqueológico y va a ser precisamente la Anáhuac con la UNAM. Estamos haciendo un convenio, primera vez en la historia que una universidad mexicana hace unas excavaciones arqueológicas en Tierra Santa. Y este verano vamos a comenzar con voluntarios, por cierto. Si alguno de ustedes quiere ir a excavar, o si tienen hijos en edad de hacer una experiencia así, desde el 15 de junio en adelante, por lo menos un mes, ¿verdad? Y está abierto a todo el que quiera ir, mayores de edad. No me manden niños de primera comunión, ese es otro asunto, ese es otro tema. Ahí pueden ver, aquí es donde estamos construyendo ahora. Luego está el terreno que vamos a excavar. El proyecto ahora es hacer pequeñas excavaciones así por todos lados, pequeñitas, para hacer así como un mapeo. ¿Qué hay ahí? Y según eso sería el proyecto arqueológico. Y luego están las ruinas de los franciscanos, que también tienen ruinas, antigüedades, y estamos en diálogo con ellos para abrir juntos un grande parque de peregrinaciones, toda la ciudad de Magdala. Aquí en la otra foto, bueno, ahí estaba, perdón, estaba el lago. Ese es el lago de Tiberíades. Ahora está un poco bajo porque ha habido algunos años de sequía, pero normalmente llega hasta esta fila de árboles, hasta ahí llega el lago. En la otra, miren, en este cruce de carreteras que está enfrente a nosotros, en ese cruce pasan todos los peregrinos que van a Tierra Santa. Y miren dónde estamos, a media hora de Nazaret, a 5 minutos de Cafarnaúm, a 1 hora y media, 2 horas de Jerusalén. Realmente la providencia de Dios. Y luego aquí pues doy cuentas a quienes nos han ayudado. Tenemos ya el 30% de los recursos y con eso compramos el terreno,
sacamos los permisos, son carísimos en Israel. Hicimos las excavaciones arqueológicas, la urbanización de la zona y el inicio de la construcción. Luego pongo una frase, bueno, aquí se ve, ¿verdad? Los inicios de la obra, hay otra foto sobre eso. Y luego pongo una foto donde yo agradezco a la Virgen del Camino. Está aquí la parroquia al lado del camino, ¿verdad? Esa virgencita me la regaló el que regaló esta parroquia. Y esa virgencita me ha hecho unos milagrazos, pero increíbles. El último, se los platico porque es interesante. Compramos 4 terrenos. Primero después después y dejamos uno en medio. Lo peor que puede uno hacer cuando compra terrenos, y más con judíos. Entonces puse esa imagen ahí, en el edificio, la puse mirando a ese terreno y le dije, mira, no te muevo de aquí hasta que no me consigas este terreno. Y nos lo consiguió. Estaba bien difícil, por el costo y porque no querían vendernos. A cristianos no les vamos a vender, fuera de acá. Y nos lo acabaron vendiendo. No les digo cómo para que no se escandalicen. Aquí pongo una frase que no es una simple motivación espiritual. Miren, yo, ahora que llegué a México, fui a la villa, siempre lo hago. Cuando llego a México, a la villa, antes de irme, a la villa. Entonces fui a la villa, estuve un rato, recé, celebré misa, todo. Dije, si yo hubiera puesto en esta basílica, aunque fuera un ladrillo, yo vendría de modo diverso, la sentiría más mía. Entonces, en un lugar santo, en un lugar evangélico donde vivió Jesucristo, yo quisiera de veras que el mayor número de gente del mundo pueda decir, ahí hay un ladrillo y yo lo puse. Luego les paso el número de cuenta. Ay, no es cierto. Y la última, un agradecimiento a todos los que nos han ayudado, muy sincero, sobre todo a Dios, y también una fecha de inauguración para que se vayan programando su peregrinación. 22 de julio del 2012, es la fiesta de Santa María Magdalena. Estaba previsto antes, estaba previsto el 12 de diciembre del año próximo, pero con la arqueología pues nos hemos retrasado un tiempo. Es un reto enorme, muy exigente por el costo, por el todo, pero espero en Dios que lo logremos. Y como decían en mi tierra, colorín colorado, este cuento se ha acabado.